no me acuerdo bien, ¿no? Long Gun Summer. Pero The Race, ajá, sí, ¿no? Y ahora resulta que, por lo que he leído, por gente que ya la vio en Estados Unidos, pues que retratan a los dos peloteros literalmente como rockstar, ¿no? O sea, como lo que fueron en su momento sin ningún tipo de crítica, ¿no? O sea, sin ningún empacho en decir, pues eran tramposos, ¿no? Se dopaban, ¿no? O sea, fueron peloteros que no hicieron las cosas bien, ¿no? Pues es como la serie de Luis Miguel, ¿no? O sea, pues ahora resulta que Luis Miguel era bien buena onda y que nunca se drogó, ¿no? Y que los malos eran los otros, ¿no? Perdón, porque Edmond pues, es fan de la serie, ¿no? Perdón, la ha visto creo que 4 veces. Sí, perdón, ya está esperando la segunda temporada con ansias. Y creo que ahí es el problema, ¿no? O sea, pues sí, se va a ver, se va pues es interesante, ¿no? Pero creo que me parece que glorificar a los jugadores, sobre todo porque son pues biografías autorizadas, ¿no? O algo parecido, pues no es, ¿no? Lo que se debe, ¿no? Igual que pasó con la de Jordan, ¿no? Jordan parece ser que es, pues, como dice José Carlos Campos, la divina envuelta en huevo, ¿no? Se olvida que el señor tenía problemas brutales con los juegos y las apuestas, ¿no? O sea, que a tal grado de quedar, pues, muy, muy mal, ¿no? En ese sentido de las apuestas, ¿no? O sea, tuvieron que ponerle un alto porque el señor se estaba acabando su fortuna apostando, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que se deben de tratar con cuidado, pero pues bueno, la gente, insisto, tiende a romantizar mucho los momentos pasados, ¿no? Y olvidarse de muchos detalles que también estuvieron presentes y que pues el béisbol de esa época fue fraudulento, ¿no? No podemos olvidarlo, fueron en contra de la esencia de la pelota y pues y parece ser que la gente está dispuesta a vivir algo similar con tal de salvar al juego, ¿no? Insisto, lo más complicado que se viene en los próximos años es ver qué van a hacer para poder rescatar todo este lodazal en el cual se han metido desde que Rob Manfred llegó a la oficina, a ver cómo van a salir, ¿no? A ver qué van a inventar, y no creo que todo lo que vayan a inventar sea 100% legal. A ver, Mundo Estrella, ¿a ti te interesaría, desde qué perspectiva, ver un documental como Long Gone Summer, se llama, creo, en Latinoamérica se va a estrenar un día de estos? ¿Te interesa ver, o cómo, desde tu óptica, cómo ves ese asunto de Maguire Sosa, como algo atractivo, algo que le dio a Grandes Ligas, no sé, un punto álgido de emoción, o simplemente ya a distancia decir, no, bueno, pues a ver, momento un duelo de tramposos? ¿Cómo la ves tú? De hecho, ya está. Tuve oportunidad de ver la parte final ya en ESPN el viernes y lo pasaron otra vez hoy en la mañana. No, ayer vi la parte final y hoy en la mañana vi que estaban anunciados. No lo vi. Pero me parece que como que se borran muchas cosas que vinieron después, que se enfoca por lo menos esa última parte, básicamente en lo mismo que vendió durante la temporada de que esto ocurrió, en esa carrera de Maguire y Sosa. De hecho, lo que me toca ver es cómo el viernes, el último viernes de temporada, ambos llegan recordemos que ponían en los estadios no solo las pizarras de los juegos que se celebraban en otros, el sábado y el domingo, e incluso lo que ocurre el sábado en la noche cuando él ya lleva ventaja sobre Sosa y de 2 cuadrangulares, si mal no acuerdo, y le dice a la Rusa, siéntame, por favor, el domingo, no quiero jugar, le dice Maguire, y la Rusa le dice, no, tienes que jugar por lo que significa, si no juegas, te vas a arrepentir el resto de tu carrera.
el resto de tu vida. Y bueno, lo pone a jugar y dado otros 2 cuadrangulares, llega a los 70, etcétera. Todo ese enfoque a mí me llevó a lo que vivimos en aquel momento, en que la carrera de estos 12 peloteros, la carrera de cuadrangulares, nos robaba los encabezados. No era tan relevante el tema de playoff, el tema de quién iba ganando o perdiendo la carrera rumbo a postemporada, sino realmente lo que estaba ocurriendo entre Maguire y Sosa. Eso se llevó todos los reflectores, vino a hacer que la gente se metiera al parque. Insisto en esto, desde cualquier lado estabas al pendiente de la carrera, todas las cadenas que transmitían estaban enlazadas a los juegos que tenían los Cachorros y los Cardenales para reportar de inmediato lo que estaba ocurriendo en este momento del récord, ¿no? Entonces, creo que el reportaje basado en esto que no toca el aspecto del uso de sustancias prohibidas, de los esteroides, no lo toca en ningún momento, no toca el tema de la personalidad de Sammy Sosa y demás, simplemente se enfoca a retransmitir lo que tuvimos en ese instante en vivo, y que la realidad es que nos manejaron también la situación, que sí nos llevó a hacer un show dentro de la temporada, muy aparte de lo que los equipos hicieron. Y hoy este reportaje, este documental, pues también va por ese estilo. Y me parece que ese lenguaje que ha manejado de repente la televisión, los medios, y que hace que no te pongas un poco en saco roto, condiciones como el uso de los esteroides. Bien lo decía en su momento Alfonso Lanzagorta, y ha insistido mucho en eso, esa doble moral que todo el mundo alabando a Maguire en este instante, todo el mundo alabando a Sosa, cuando sabían y se notaba, ¿no? Hoy ves muchos mensajes que es que como Maguire desarrolló tanta musculatura, igual Sammy Sosa, desde ese momento ya lo sabían, pero nadie decía nada, porque convenía, porque vendían. Entonces, creo que el documental se queda corto, insisto, en la parte que vi, que es la parte culminante, que es la parte que tiene el resultado final, y no menciona en lo absoluto el tema del uso de sustancias prohibidas. Si eso no se toca, pues está quedando inconcluso, porque es parte de la historia. Está bien el sacudir las emociones y el ver lo bonito del deporte y quizá justificarlo en que de todos modos con esteroides o con corchos, con lo que sea, hay que pegarle bien de niño, esos jugadores quedaron marcados y eso no se está tocando, no se está analizando. Y ahí queda cojo cualquier intento de documental que pueda hablar de esa carrera de los cuadrangulares. Entonces, a reserva de confirmarlo viéndolo completo, hoy te diría, me parece que termina quedándose muy corto de lo que en realidad debería ser como ejercicio periodístico este trabajo documental de ESPN. Oye, JJ, en una visión retrospectiva, y si tú fueras a documentar béisbol de grandes ligas en el siglo XXI, 2000 para acá, ¿cuál sería tu visión? ¿Cuál sería ese contraste que hicieras con el siglo XX con el siglo XXI? Es decir, sabemos que el siglo XX sí han dicho que había trampas, había, no sé, pero ¿cuál sería el balance que harías hasta el momento sobre el béisbol de grandes ligas en este siglo XXI, en tu enfoque de historiador, de justo analista de lo que pasa? Pues creo que ha sido un béisbol que ha recuperado mucho de su credibilidad, sobre todo en los últimos 10 años. Creo que ha sido un béisbol que poco a poco ha ido creciendo, ¿no? Pero que al final del día me parece que es un béisbol que se ha alejado mucho de la gente, se ha alejado mucho del público, se ha concentrado literalmente en convertirse un negocio totalmente fuera de perspectiva humana, ¿no? O sea, la cantidad de dinero que gana el negocio del béisbol, todos los que participan ahí, es absolutamente irreal, ¿no? O sea, es un mundo, creado por Walt Disney, ¿no? Literalmente. O sea, no es algo normal, ¿no? Lo que se maneja en esos niveles, ¿no? Y pues creo que lo que había hecho al béisbol tan popular,
tan pues valioso para el pueblo de Estados Unidos era precisamente que había pues cercanía con el pueblo, ¿no? Cercanía con la gente. El sueldo de un pelotero de élite durante los años 50 era 10 veces mayor que el de la gente común, ¿no? Que el jornalero o el que trabajaba el acero, etcétera, ¿no? Y ahora millones de veces más, ¿no? Lo que gana Gerrit Cole que lo que gana un trabajador de jornada allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que este siglo XXI ha sido el despegue absoluto fuera de lo humano, ¿no? En cuestiones económicas, ¿no? Y que pues parece que no hay vuelta, ¿no? O sea, parece que cada vez va siendo más y más. Ojalá y el momento de la pandemia sirva para lo que decía hace un rato, ¿no? Tratar de bajar los niveles de gastos que se generan en todo lo que tiene que ver con lo que llamamos deporte, porque si no esto se va a convertir en algo absolutamente inalcanzable en la parte real, ¿no? Entonces, pues prácticamente estaríamos pues empezando a ver el declive poco a poco de lo que significa el deporte en la vida diaria de la gente. Bueno, aprovechamos para darle la bienvenida a César González. César, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Aquí una disculpa por la demora, pero bueno, tarde pero sin sueño. No, dijeron que tenías miedo porque José Carlos tiene varios pendientes contigo, queridos. No, en principio. Lleva un mes esperando, un mes. Oye, yo decía, me voy a comer un pollito con César, pero ya se lo comió hoy, celebrando. César, te haría la misma pregunta, te pediría nomás una respuesta corta. ¿Cómo relataría la historia del béisbol de Grandes Ligas en el siglo XXI, lo que va hasta ahora? ¿Cómo lo semblantearías con respecto al siglo XX? Uy, ¿se nos congeló o qué? A ver, adelante, César, te escuchamos. ¿Cómo definiría el béisbol de Grandes Ligas en el siglo XXI? Sí. Es la pregunta, si no me equivoco. Así es. Pues mira, escuchaba ahí una parte de lo que decía JJ y coincido, creo que el béisbol de Grandes Ligas se convirtió en un deporte quizá le podríamos llamar aburguesado, una competencia por crear nuevos estadios cada vez más grandes, cada vez más modernos. Incluso, por ejemplo, pues el estadio de los Rangers, que es muy bonito, que no tiene, pues lo hicieron en los 90s y ya lo quieren tirar para construir un estadio nuevo, ¿no? Cuando pues nosotros acá andamos en Liga Mexicana y ahí te encargo los estadios donde andamos jugando, ¿no? Entonces eso nos da una idea de pues hasta dónde está el béisbol. Creo que sí ha habido un alejamiento de la gente, el hecho de que los sueldos exorbitantes que han alcanzado, el problema de los esteroides, que creo que también afectó la credibilidad de la gente de sentirse identificada, y sobre todo también la cada vez mayor internacionalización del béisbol. O sea, antes el público estadounidense se identificaba con el jugador de Grandes Ligas porque se identificaba con Mickey Mantle, ¿no? Con el chavito rural de Oklahoma, güerito, ¿no? Que llegaba y triunfaba en la ciudad más grande del mundo. Y ahora, pues a lo mejor esa gente no se identifica igual con un chavito que llega de San Pedro de Macorís, República Dominicana, y lo siente exótico, lo siente ajeno, lo siente distinto, ¿no? Creo que eso ha también hecho que la gente en Estados Unidos deje de identificarse tanto con el béisbol como antes, ¿no? Oye, César, bueno, vamos a entrar al tema. A ver, Edmundo Estrella, desde hace unos días hemos platicado sobre el asunto de la integración del cuadro ideal por el 75 aniversario, que de manera entretenida, vamos a decir así, como una entretención para mientras tanto, la Liga Mexicana creó un comité de análisis donde César está participando y dijimos, JJ, qué bueno que da César González ahí como parte, como un referente ahí. Y resulta, Edmund, que a la hora de la votación que eligió la gente, esto se volvió una pachanga, porque resulta
que los resultados no tienen mucho apego al rigor histórico, ¿no es así, Edmond? Pues ha habido varios resultados, sí, polémicos, difíciles, comentados por la afición en redes sociales sobre la designación entre uno u otro pelotero, ¿no? Particularmente, creo yo, ha quedado... hay varios aspectos que derivan de lo que se lee en redes sociales. En concreto, en las votaciones, pues una es el jardín central. En la receptoría hay cierta duda, y el jardín derecho es otro de los aspectos. Y algo que no queda claro, creo que ahí sí es más un tema del aficionado que de la estructura, es el hecho de que no se está votando por lo mejor del béisbol mexicano, sino por lo mejor en Liga Mexicana de Béisbol. Y entonces, al no tener muy clara esa diferencia, también hay otro aspecto en el que dicen cómo, en tercera base, cómo no está Aurelio Rodríguez dentro de ese cuadro. Y bueno, pues también el último aspecto complicado, digamos, polémico, fue el tema de la elección de Eduardo Jiménez como bateador designado de esta novena ideal de los 95 años, dejando fuera a Jesús Somers, a Jack Pierce, a Willie Aikens, a Cornelio García, que en números globales dentro de la Liga Mexicana, pues tienen quizá mayores blasones. Y bueno, pues estamos ahorita viviendo la de pitcher derecho, que eso va a tener también su tema. Pero bueno, sí, en general, como que a la afición le ha llamado la atención, no en todos los sectores, pero sí, el hecho de cómo se da todo el proceso, de por qué uno u otro jugador, quitando también un poco el tema de que pues cada novena ideal tiene un toque de cada uno, de lo que vivimos, de lo que sabemos de los jugadores. Pero bueno, sí ha habido comentarios sobre que ha faltado tal o cual pelotero, tal o cual resultado no es el más lógico. Y bueno, pues en ese sentido, creo que también cubre un cierto espacio para poder dialogar del proceso, pero también de los peloteros y de la Liga Mexicana en general, esta encuesta que se ha venido desarrollando. A ver, Sí, César, fíjate que César, no, déjame decirte algo, César. Yo dime. a lo que dijo Dime. Edmond, diga algo. ¿Cómo es posible que entre la terna o la quinteta puesta para un en corto, para shortstop, no apareciera Guillermo Huevito Álvarez? ¿Cómo es posible que no haya aparecido y en su lugar hayan puesto, Dios salve a la reina, a Javier Robles? O sea, ¿dónde con esa visión de un comité? ¿Dónde, en qué momento encajan las piezas para decir, no, que entre Javier Robles porque tiene los brazos del Huevito Álvarez? Eso no tiene sentido. A ver, yo digo, desde mi punto de vista, adelante. Mira, sí, te platico. Se hizo, para cada posición fue una lista preliminar como de fácil 10, 12 peloteros, ¿no? Después se hizo pues como una especie de depuración, ¿no? Hicimos como pues una reunión así como la que estamos teniendo ahora. Estuvimos fácil como 3 horas depurando esa lista de 10 y tratando de terminar en una terna. Yo, por ejemplo, yo no pondría a Javier Robles en mi terna, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero sí recibió varios votos del comité, ¿no? Y ahí creo que el principal problema fueron los criterios. ¿Por qué? Porque para cada posición tienes un criterio distinto en base a qué esperas de esa posición. Por ejemplo, en un shortstop, ¿qué vas a privilegiar? ¿La defensa o la ofensiva? La defensa. O te vas a ir por un jugador que reúna las dos condiciones, porque, por ejemplo, el Huevito Álvarez fue un extraordinario shortstop defensivo, pero bateando pues era, ¿no? Promedio por abajo del promedio. En cambio, tienes, por ejemplo, un Ray Dandridge, que era una bestia con el guante, muy bueno también, muy bueno defensivamente, y era un tipo que cuando andaba en slump te bateaba 3-10, ¿no? O sea, entonces, esos son los criterios. Yo, por ejemplo, Ray Dandridge no estaba en la lista original, ¿no? Yo les dije, caballeros, yo creo que estamos teniendo una omisión fuerte con Ray Dandridge, que además es un jugador del Salón de la Fama de Cooperstown, que jugó en nuestro béisbol y que además pues, le da un glamour adicional a esta votación. Por interrumpirte, ¿nos puedes volver a repetir
¿quién no estaba en la terna, en la lista de 25 de no sé cuántos peloteros? Ray Dandridge no estaba en la lista de jugadores, ¿no? Para ser el mejor shortstop. ¿Quién hizo esa lista? Necesitamos nombres. Pues de hecho fue público, ¿no? Sí dijeron quiénes habíamos estado en el comité, ¿no? Creo que sí Pero ¿quién les propuso al comité a los 25 nombres? No creo que se hayan ido con todos los shortstops de la historia de Liga Mexicana, pues, ¿no? O sea, quiero ya una lista. Sí, pues a mí, fíjate, a mí me hablaron un día de la Liga Mexicana, me dice, oye, estamos haciendo me habló César Galaviz, de hecho que también es un buen amigo mío de mucho tiempo. Y también participó en el comité. También participó en el comité y él me dice, oye, estamos haciendo esto, ¿te interesa participar? Le digo, pues sí, con gusto, ¿no? Y ya en esa fase en la que yo entré ya había una lista preliminar, ¿no? Y sobre esa lista, pues estuvimos debatiendo posición por posición, ¿no? Por ejemplo, un debate similar fue con el catcher, es decir, a ver, con un catcher, ¿qué vas a privilegiar? ¿Ofensiva o defensiva? Entonces, por ejemplo, ahí gran parte del debate se centraba en Miguel Ojeda, por ejemplo. Decían, no, pero pues es que Miguel Ojeda es muy reciente y estamos votando por los 95 años de la liga. Entonces decíamos, bueno, sí, pero Miguel Ojeda fue un catcher que fue un buen ofensivo y su defensiva le alcanzó para ser titular en Grandes Ligas, ¿no? 1 año, 2 años si quieres, pero le alcanzó para ser titular allá. Entonces dices, bueno, pero había mejores defensivos. Quizás Jaime Corella era un mejor defensivo que Miguel Ojeda. Sí, y las dos posiciones son válidas. Al final, ¿qué criterio es el que vas a privilegiar, no? Al final depende de lo que cada quien espera de la posición. Eso por un lado. Y por el otro, por ejemplo, ¿por qué no está Aurelio Rodríguez entre los, como el mejor tercera base? Entonces, nos pusimos de acuerdo en un criterio en el que decíamos, bueno, todos estos mexicanos que fueron figuras en Grandes Ligas, Vini Castilla, Fernando Valenzuela, Teodoro Higuera, pues jugaron muy poco tiempo en México. O sea, y me refiero a Liga Mexicana de verano. Por ejemplo, Aurelio Rodríguez jugó 384 partidos nada más y solamente en 2 temporadas jugó más de 100 juegos. Entonces dices, vamos a juzgar lo hecho. O sea, es el equipo ideal de la historia de la Liga Mexicana de Béisbol, no del béisbol mexicano en sí, ¿no? Entonces, ese fue un criterio, por ejemplo, para no incluir a Aurelio Rodríguez como el mejor tercera base, para no incluir a Fernando Valenzuela. Beto Ávila sí entró porque él sí alcanzó, digamos, a jugar suficiente tiempo en México. Él se fue de México ya como estrella hacia Grandes Ligas. ¿No? Por ejemplo, Beto Ávila, ahorita te digo cuántos partidos jugó en Liga Mexicana. Aquí tengo el dato, que sí fueron bastante más que los de Aurelio Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, esos eran los criterios. Es muy difícil, o sea, ya a la hora que te pones a revisar posición por posición, es muy difícil establecer como un criterio único, ¿no? Porque al final, pues, cada quien tiene su criterio de qué es lo que debe aportar una posición. El otro día yo... A ver, César, permíteme interpretar. Si la Liga Mexicana... Dime. La Liga Mexicana dictó alguna vez que el mejor shortstop en su tiempo, y así está consiguiendo estar en la fama, considerado el mejor parador en corto, no valió eso, no valió el hecho de llevarlo, no digo que ganara, porque la votación es otra cosa, para ser candidato, solamente para ser candidato, es decir, como en el comité los criterios no quisieron, oye, este fue lo mejor que tuvimos. En la época del Huevito estaba Roberto Dandridge, estaba el Chero Mella, había muy buenos shortstop, pero el Huevito ganó 8 títulos de fildeo. Ganó 8 títulos de fildeo. Claro. Entonces, lo que estoy diciendo es, ¿cómo comparas estos 8 títulos de fildeo con lo demás? Porque finalmente lo que dieron fue nomás carnita para que masticara el votante. Eso es lo que yo veo entre los criterios o sea, fue carnita nomás, les tiró hogazos de pan para que no se gane y órale. Es la parte en donde que a lo mejor ese rigor de criterio que dices no fue tan bien respetado. No estoy hablando más del comité, no pusieron su chamba como pudieron, porque además no le dieron al votante elementos numéricos como se hacen en el Salón de la Fama, simplemente soltaron los nombres, ¿no? Sí. Eso fue algo incluso que platicamos durante la reunión. O sea, dijimos, ok, nosotros nos podemos romper la cabeza revisando estadísticas, números, lo que quieras, y al final va a ser un concurso de popularidad, ¿no?
Al final la gente va a votar por el que más recuerda, o por el que más, sí, el que más tiene presente. Entonces, eso fue, digo, era algo que sabíamos que iba a pasar, ¿no? Por ejemplo, te comparto aquí, por ejemplo, la votación preliminar que hicimos. Por ejemplo, para shortstop, digo, esta fue digamos, en este proceso yo no estuve, yo entré ya al siguiente, pero por ejemplo, para shortstop, el Borrego Sandoval recibió 6 votos. Houston Jiménez, 4. Javier Robles, 4. Y luego de ahí, empatados Mario Mendoza, Jorge Fitch, Juan José Pacho y el Huevito Álvarez con 3. Esa fue la votación, por ejemplo, para shortstop, ¿no? Espero que no me vayan a crucificar por andar revelando información, pero bueno, creo que no pasa nada, digo, fue un proceso, digo. Sabemos que uno de los votos al Huevito fue tuyo, porque eres una persona responsable, pero de los demás no vamos a estar ahora, esto que les dije ahorita, digo, sí, como se dieron cuenta, no mencioné a Ray Dandridge entre los mejores shortstop porque no estaba originalmente en la lista, ¿no? Uh-huh. No, ese ya cuando saqué el nombre y revisaron las estadísticas, dijeron, ay, güey, ¿no? O sea, eran puros años. Sí, o sea, haz de cuenta, estábamos todos, haz de cuenta, en una sesión como esta, y digamos, una de las ventanas nos iban pasando las estadísticas de cada pelotero, y por si estamos revisando el tercera base, oye, a ver, súbete tantito para ver las de este jugador, y luego, a ver, bájate para ver las de esto, o sea, sí se revisaron datos duros para elegir. No, de acuerdo, pero en el momento en el que dicen Ray Dandridge es como, sí, o sea, perdón, ¿no? O sea, se nos fue, ¿no? Pero sí, no para revisarlas, o sea, no tienes que corroborar un carajo ahí, o sea, por Dios. Sí, es un gran jugador. Lo que pasa es que con Ray Dandridge, ya cuando revisas las estadísticas, dices, ay, güey, o sea, era un cuate que en una época en la que estaba Ramón Bragaña, Martín Diego, fulanito, ese güey te bateaba 340, 350, ¿no? Y un fenómeno. Y ahí te digo, por ejemplo, platicábamos el otro día, creo que Edmond estuvo también participando en esta discusión. Por ejemplo, un nuevo prototipo de shortstop en la Liga Mexicana, ¿no? Era un shortstop que además de las habilidades defensivas que tenía, era un shortstop con poder. O sea, no nos olvidemos que el Borrego Sandoval sale a principios de los 90, por ahí 90, 91, 92, 93, cuando todavía no existían los Alex Rodríguez, los Derek Jeter, los Nomar García Parra, y tenías que el shortstop que pegaba con poder era Cal Ripken, por ejemplo, en Grandes Ligas, ¿no? Y él fue como un nuevo prototipo de shortstop para el béisbol mexicano que a mí me parece que también tiene mucha... ¿no? El que llevó el corcho. Sí. Desde Nelson, ¿no? Sí. Corcho, no, él es legendario, el corcho en los Diablos Rojos. Y... Perdón. Leyenda cubana. Fue sin querer. Entonces, pues te digo, así fue los criterios, ¿no? Fue muy, muy difícil poder unificar un criterio único, ¿no? Por ejemplo, con el de jugadores que te digo que fueron figuras en Grandes Ligas, dices, ¿qué tantos juegos es suficiente para considerarlo? Porque, por ejemplo, aquí les decía ahorita, estaba buscando el dato de Beto Ávila. Beto Ávila jugó 600 partidos en Liga Mexicana de béisbol, ¿no? O sea, jugó 1, 2, 3, 4, 5, fueron 6 temporadas y en todas jugó arriba de 80 partidos. Entonces, pues digamos que sí reúne más cantidad de juegos como para considerarlo que un Aurelio Rodríguez que jugó por ahí, les decía hace un rato, creo que 300 partidos, una cosa así, ¿no? No, entonces, pues ahí, ¿no? Dale, Edmond, dale. Yo creo que en ese sentido, esta parte de los criterios es uno de los puntos importantes para la mejora. Pero quería preguntarte, cuando te llama la liga, cuando te llama César Galaviz, que le mandamos un saludo, ¿qué te dicen? ¿Cuál es el objetivo de la encuesta, de la creación de la novena? Es decir, ¿solo un festejo?
darle un reconocimiento a los jugadores? ¿Cómo pensar en el aniversario 95 cuando dentro de 5 años, obviamente, estaríamos llegando al centenario y que seguramente también habrá situaciones o competencias parecidas como todas las que hemos visto esta temporada? ¿Por dónde va ese objetivo? ¿Cómo te lo explicaron, querido César? Pues mira, me dijeron que era básicamente una dinámica para involucrar al público, ¿no? Pero nosotros teníamos que sentar las bases, digamos, darle una especie de guía, como hacer una criba de nombres, ¿no? Para ya tratar de dárselo lo más digerido posible y que la gente terminara escogiendo ellos a la novena ideal, porque bueno, al final nosotros escogimos las ternas, pero los únicos votos que contaron al final pues fueron los que hizo la gente, ¿no? O sea, nosotros solamente les dijimos, mira, para tal posición está fulanito, fulanito y fulanito, que fue de lo que nosotros, pues el comité que estuvimos ahí reunidos, fueron los que elegimos las ternas, pero las votaciones finales fueron totalmente del público, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, Pilo Gaspar haya quedado fue por pura votación del público, ¿no? A ver, perdón. Adelante, Edmond. No, adelante, Edmond. Un poco pensando en esto de los 100 años, ¿tú qué le mejorarías a esta dinámica, a este punto de elección, pensando en este punto de, en los 100 años seguramente vendrá, no sé si una novena ideal, si los 100 mejores jugadores, pero pues vaya, es algo que ayuda, que bien dices, interactúa con la gente, pero también sirve para ir presentando la historia de la Liga Mexicana. Tú, desde esta perspectiva de haberlo vivido desde el interior, ¿qué serían sus acciones de mejora a proponer? Pues yo creo que tendría que hacerse un estudio más que dejarlo hacia la popularidad o digamos al voto popular, como una comunicación más, digamos, de algún, no sé, algún equipo de historiadores, algún equipo colegiado, que podamos darle esa narrativa a la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, tú le preguntas a la gente, pues bueno, a mí me encantaría estar ahí incluido, ¿no? Yo encantaría, que por decir, ya sea para 95, para 100 años de la liga, es hacer un reconocimiento real a lo que hemos platicado aquí muchas veces, ¿no? La época de Jorge Pasquel y la época, digamos, del santuario racial que fue la Liga Mexicana de béisbol, porque tú le preguntas a la gente quién fue Josh Gibson, no sabe quién fue Josh Gibson. Tú le preguntas a Ray Dandridge y ni siquiera te lo van a incluir en las listas de los mejores shortstops como lo vimos hace un rato, ¿no? O sea, ¿quién fue el Diablo Wells? ¿Quién fue Martín Dihigo? ¿Por qué lucharon? ¿Qué defendieron? ¿Qué bandera era la que tenía la Liga Mexicana en esa época? Yo creo que esa es una historia que la gente no conoce y que es un motivo de orgullo no solamente para la Liga de Verano, sino también para la vieja Liga de la Costa, porque pues Dandridge estuvo en la costa, el Diablo Wells estuvo en la costa, Wild Bill Wright, es decir, la vieja Liga de la Costa también fue un santuario para ese tipo de peloteros. Entonces ese es un orgullo que tiene todo el béisbol mexicano, que se tiene que cacarear más, ¿no? O sea, tenemos que cacarear más esa historia porque luego la cacarean más los gringos que nosotros mismos, ¿no? Oye, César, y esto, la falta de cacareo, ¿dónde? No, y aquí también, adelante. Perdón, JJ, es decir, es una falta de bibliografía, una falta de interés histórico de la propia liga, falta de rigor de quienes están involucrados en esto, de quién sería esa culpa, entre comillas, llamado culpa, de que no es acervo. Mira, yo creo que es como una mezcla de todo lo que mencionaste. Sí. Yo creo que es una combinación de todo lo que mencionaste. Finalmente, estamos hablando de cosas que ocurrieron en los años 30 y 40 y que ya prácticamente no hay gente viva que lo vio, ¿no? Y eso influye mucho, ¿no? Hoy incluso lo ves en las votaciones, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho la votación del Salón de la Fama, que por ejemplo, que hubo jugadores que hicieron carreras largas en grandes ligas y no recibieron el reconocimiento
¿Por qué? Pues porque yo creo que el periodismo en México tiene como muy presentes a ciertos jugadores, ¿no? O sea, tiene muy presente, por ejemplo, Héctor Espino y de forma muy merecida. Por ejemplo, hay ya como historias hechas cuando se habla, no, jardinero derecho, pues la Mala Torres, el mejor brazo de la historia. ¿Y quién lo vio jugar, no? Y le dieron a Miguelito Suárez. ¿Quién vio jugar a la Mala Torres? Y nombró a Sí, Miguelito Suárez. Oye, César, sí. no te vas a ir. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos volvemos a reconectar, por favor, César, a ver si atiendes la invitación. Sí. A seguir aquí. Claro que sí. Ahorita Sí, vamos, claro. es rapidito, esto es muy rápido. Ahorita regresamos. Estamos aquí en Béisbol de Vida. Gracias por escucharnos. Está muy interesante aquí platicando con el historiador César González. Híjole, adelante. Ahí vengo, ¿eh? Ok, de acuerdo. Hey everyone, if you're trying to learn Python, Udemy has a huge selection of online Python courses.